Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los suplementos nutricionales. Ya hicimos un programa en el cual tratamos los suplementos de vitamina D y de ácidos grasos omega 3. Hoy nos vamos a centrar en otros suplementos como el magnesio, el calcio, la creatinina y la creatina. Veremos realmente si son útiles las funciones que desempeñan en el organismo. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Ángeles Aragón, gracias Ángeles. A ti. Como ya todo el mundo sabe, tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria y profesora de medicina aquí en la UCAM. Pilar Esteban, Pilar, gracias. Buenas tardes. También todo el mundo sabe que tú eres especialista en aparato digestivo en el Hospital Morales Mesaga. Pedro Lillo, nutricionista y director de Plan Mediterráneo. Muchas gracias, Pedro, por venir. Juan, buenas tardes. Y José María Sandri, gracias José María, tú eres enfermero y profesor de nutrición. Buenas tardes. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que tratamos hoy. ¿Qué son y para qué sirven los suplementos nutricionales? ¿Qué pasa si algún día no me tomo el suplemento? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería el suplemento nutricional para favorecer la regeneración de la epidermis? ¿Se pueden tomar suplementos alimenticios y medicación al mismo tiempo? Si hay que hacer algo en concreto para que haga efecto los suplementos. Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Vamos a empezar hoy hablando del magnesio, que es un suplemento que toma muchísima gente. Veremos a ver ahora si es necesario o no. Vamos a ver, Ángeles, empecemos explicando qué es el magnesio y cuáles son sus funciones en el organismo. Pues bien, el magnesio es un mineral esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano en general. Debe de ser aportado desde el exterior, generalmente va a ir con los alimentos y su participación es fundamental en innumerables reacciones bioquímicas, metabólicas profundas. Se va a almacenar en gran parte en el sistema musculoesquelético y va a intervenir, y se sabe que interviene pues, en funciones tan variadas como ayudar a la salud ósea, facilitando también con la interacción que tiene con el calcio y con la vitamina D, en la presión sanguínea, pudiéndola mejorar, también con pacientes que puedan tener alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad o problemas cardiovasculares. En todo ese amplio abanico de situaciones, el magnesio es necesario y puede tener un papel, además, de ayuda y de favorecer que eso funcione mejor. O sea, que realmente no es una función única, sino que en el organismo desempeña múltiples funciones. Claro, es un mineral, como por ejemplo, ahora hablaremos del calcio, o otro tipo de iones o de sales, como el potasio o el cloruro sódico, que forman parte fundamental de todos lo que son nuestros tejidos, todo lo que es donde suceden todas las reacciones metabólicas fundamentales para el funcionamiento. Entonces, eso aplica a todos los tejidos, sistema nervioso, sistema vascular, sistema inmunológico, el óseo, como hemos comentado, en toda esa gama. Muy bien. Sandri, el magnesio, para que cumpla bien sus funciones, no tiene que estar ni alto ni bajo, tendría que estar dentro de unos valores que consideramos normales. Dos preguntas en una. ¿Cuáles son los valores normales de magnesio en sangre y cuáles son las necesidades de magnesio diarias? Vale. Las cifras en sangre deben de estar entre 1,7 y 2,2 miligramos decilitro. Para poder, digamos, conseguir aumentar ese equilibrio, pues hay una serie de requerimientos y necesidades diarias que nosotros deberíamos de ingerir. Está
la verdad es que buscándolo no hay un consenso fácil, ¿vale? Porque hay cifras bastante dispares. Pero bueno, buscando un intermedio, podríamos decir que en el hombre tendría que estar sobre 350 miligramos día. En la mujer podríamos llegar hasta unos 300 miligramos y esta mujer, si está embarazada, tiene que estar también en 350-400 miligramos día de magnesio. Muy bien, ahora después veremos si con una alimentación normal llegamos a esa cifra o no. Vamos a ver, Pilar. Cuando el organismo tiene unas cifras tan estrechas como por ejemplo en el magnesio, ha dicho Sandri que es normal de 1,7 a 2,2. Eso quiere decir que el organismo tiene mecanismos para eliminar si tomamos de más y para aprovecharlo todo cuando tomamos de menos. Pero vamos a ver, ¿cuáles serían las causas por las que una persona puede tener el magnesio alto? Y si tiene el magnesio alto, ¿qué consecuencias clínicas puede tener? Bueno, pues el regulador o uno de los órganos gran reguladores de todo este exceso de efecto es el riñón. Entonces, cuando tenemos una función renal alterada, pues se pueden ver alterados los niveles de magnesio, ¿no? Porque esa homeostasis o ese equilibrio, el riñón tiende a orinar el exceso de magnesio del organismo. También pasa que puede haber un magnesio alto cuando lo ingerimos por suplementos o a veces se administran en enemas o cuando hay que hacer correcciones en algunas patologías del magnesio intravenoso. Eso nos puede producir también el magnesio alto. O cuando hay alguna patología habitualmente gastrointestinal que hace que aumenta la absorción de magnesio. A veces pues, puede pasar pues, en cuadros de colitis o de diarreas o de alguna enfermedad de aparato digestivo que rompe la integridad de la función barrera intestinal, entonces aumenta la absorción de magnesio. Entonces en estas circunstancias puede haber una hipermagnesemia y el síntoma más habitual suele ser la diarrea. Pero también pueden producir cuadros de hipotensión, de letargo, de somnolencia, un poco de apotergenia. O sea que tenemos que tener un cuidado también de que el magnesio no suba por encima de lo normal. Efectivamente. Y en la clínica diaria sí, probablemente la insuficiencia renal avanzada, podríamos decir, sí, que no lo elimina, sería de las pocas causas. Y que con una alimentación normal nunca nos intoxicaríamos con magnesio, ¿no? No, en principio los alimentos, o sea, el magnesio está muy extendido en casi todos los alimentos y la intoxicación por magnesio pues no es habitual, pero en pacientes o en personas que se están suplementando ahí es donde y que pues puede pasarle varias cosas, que primero, dependiendo de la formulación del magnesio que esté comercializado, es que eso también es muy importante, porque hay algunas que son sales de magnesio con sales inorgánicas, entonces van a producir un efecto más gastrointestinal, más catártico. De hecho, nosotros a veces en medicina utilizamos sales de magnesio como laxante, pero suele ser un magnesio que tiene muy poca absorción intestinal, pero luego cuando están los aminoquelados, que son otro tipo de magnesio, sí tiene mayor absorción. Entonces, no lo complique mucho. Que bueno, el mensaje, pero que sí, el mensaje sería que no todos los suplementos de magnesio son iguales. Muy bien. Pedro, decíamos que en principio con una alimentación equilibrada mediterránea tendríamos suficiente aporte de magnesio, en principio. Pero ¿qué alimentos son más ricos en magnesio? Bueno, fundamentalmente tienen una buena concentración en magnesio las verduras de hoja verde, los cereales integrales, las semillas, y luego hay una concentración muy elevada en el cacao puro. Estamos hablando de unos 400 miligramos por 100 gramos de producto, es una verdadera, es una cantidad muy significativa. Luego es verdad que se observa que se subestima en clínica el tema del consumo de magnesio, dietético quizás, incluso hay estudios muy recientes que relacionan el déficit de magnesio recurrente con ese implemento, esa prevalencia del síndrome metabólico, que luego quizá haya alguna punta al respecto. Vamos a ver, Ángel, hemos hablado del exceso de magnesio, pero otra causa, por lo que mucha gente toma suplementos, posiblemente sea por déficit de magnesio, porque en sangre tengan menos de 1,7 miligramos de decilitro. Entonces, ¿qué personas pueden tener déficit de magnesio? Y si hay déficit de magnesio, ¿qué consecuencias clínicas puede suceder?
Bien, pues en la línea y en paralelo a lo que ha comentado Pilar con respecto a la hipermagnesemia, en este caso es difícil la hipomagnesemia, a no ser que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se está observando que en general la ingesta de magnesio por la dieta es inferior, probablemente por el tipo de dieta, pero en general sería poco probable que nos faltara ese magnesio si tuviéramos una dieta correcta, eso en primer lugar. Y luego, si quisiéramos, suponiendo que no hacemos esto, lo que se ha observado es que si suplementamos ya no se puede saber muy bien si nos estamos pasando de la raya. Lo que quiero decir es que en principio casi nadie tendría que tener de forma natural, sin tener enfermedades previas, un déficit de magnesio. Se ha observado en personas de mayor edad, mayores de 70 años, se ha observado que tienden a tener este déficit de la ingesta de magnesio en la dieta, y también en algunos adolescentes, probablemente relacionado por el tipo de dieta. Eso por un lado. Por otro lado, actualmente muy prevalente, y de hecho se hacen determinaciones periódicas en todas las personas que se someten a cirugías que llamamos para el control de la obesidad, los bypass gástricos, las cirugías bariátricas, que pueden provocar esta pérdida o esta falta de nutrientes o de sustancias o de moléculas necesarias, que son fundamentales. Enfermedades también como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que también hacen un déficit, digamos, malabsortivo, podría ser también una de las situaciones en las que se produjera. En un principio, si el déficit de magnesio es de corta duración y de poca intensidad, no tiene por qué dar señales, y como muy bien ha comentado Pilar, el riñón va a ponerse a trabajar, va a empezar a ahorrar el magnesio que nos quede para intentar paliar. Pero si se mantuviera esta situación, pues sería un cuadro que comenzaría siendo pues muy variado, un poquito larvado entre vómitos, malestar, astenia, calambres, dolor de cabeza, fatiga, pero que podría acabar, si no se corrigiera ese déficit, pues con síntomas aún más severos, de espasmos, de calambres, más variado. Pero en verdad, tú como médico de atención primaria allí que que recibes 30 o 40 pacientes al día o más, no ven muchos déficits de magnesio en general. No, vamos a ver, las cifras de magnesio en sangre van a procurar estar siempre estables. Para eso están los mecanismos de, como ha comentado Pilar, de homeostasia, de regulación. Entonces, salvo que haya habido una cirugía previa que se sabe que va a poder faltar el magnesio, que se determina y se puede encontrar esa hipomagnesemia, no es una determinación que hagamos habitualmente, solamente en pacientes que se sospecha que puede haber por su clínica o por sus antecedentes. Y lo que he comentado, es una clínica, la supuesta hipomagnesemia que hubiera es una clínica que podría cuadrar también con algunos otros problemas de enfermedades. No hay síntomas específicos. No hay síntomas específicos. Se podría sospechar, pues un poco lo mismo cuando hablemos del calcio. Si la persona al final te dice, no, yo no como nada de verdura, yo no como nada de cereal, yo no como, puedes empezar a sospechar que a lo mejor tuviera indicación de hacer esa determinación en sangre y probablemente tratar. Muy bien. Pero sin esa determinación, sin ese fundamento de sospecha clínica, pues la verdad que no se debe de suplementar ni de ofrecer un tratamiento así sin una pequeña base. Muy bien. Sandri, tú como experto en nutrición, ¿crees que con una dieta mediterránea normal cubriríamos las necesidades de magnesio en la población general? Luego, indudablemente, siempre hay casos particulares. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que evidentemente sí se puede mantener con una dieta mediterránea, teniendo en cuenta que, aparte de lo que ha dicho Pedro, que son las legumbres, y bueno, yo el cacao no sé si lo recomendaría mucho en la ingesta, puesto que normalmente lo tomamos como chocolate, y eso creo que no lo vamos a recomendar en estos momentos. Hombre, pero si bueno, lo tomas del 90%... bueno, si lo tomas del 90%, quizás sí y un poquito, pues vale, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, también lo contienen las legumbres, ¿vale? También lo contienen, puesto como él ha dicho muy bien, los cereales, lo podríamos integrar dentro del pan integral, ¿vale? Que también, al cabo, Predimed ya lo recomienda como tal dentro de la dieta mediterránea. Hay las hojas verdes, sobre todo acelgas y espinacas, y también contienen bastante los frutos secos. Incluso, de alguna manera, se recomendaría que cada día tomáramos una ración de frutos secos, la porción comestible de una ración de frutos secos. Eso que viene a ser aproximadamente 20-30 gramos, y para hacerlo de una forma mimética, pues diríamos lo que cabe en un puño cerrado, no abierto, ¿vale? Cerrado, sin sal.
Vale, frutos secos naturales. Pueden ser tostados, pero pueden no ser fritos tostados, ni con ni sal fritos añadida. ni con sal, pero sí, incluso se recomienda y con ello, pues evidentemente sí obtendríamos la cantidad necesaria para poder mantener un equilibrio sin ningún tipo de problema de magnesio. Muy bien. Pilar, antes comentábamos, antes de salir en la cámara, de que aquí mismo no todos tenemos la misma idea sobre los suplementos nutricionales, pero no porque cada uno vaya por su lado, sino porque la literatura realmente, hay a veces personas autores con mucho prestigio que lo aconsejan y otros que no. Tú te inclinas más a determinados suplementos en algunos temas. Vamos a ver, en el tema del magnesio, ¿cuándo sería aconsejable tomar suplemento de magnesio y durante cuánto tiempo? Pues sobre todo, Juan, depende de la circunstancia o de la patología que lo genere. Por ejemplo, si es una pérdida puntual por una diarrea prolongada, por ejemplo, alguna patología gastrointestinal que se pudiera subsanar en un espacio de tiempo, pues si ya vemos que se prolonga durante meses, un síndrome malabsortivo, pues durante el proceso de esa enfermedad o de ese cuadro de malabsorción habría que suplementarlo de forma crónica. Hay algunos pacientes con alteraciones de la función renal o que están tomando diuréticos que aumentan las secreciones de magnesio en orina, sobre todo también diabéticos, o sea, diabéticos en tratamiento con diuréticos, pues ahí probablemente te tienes que plantear una suplementación prolongada. Pero en esos casos, Pilar, no sería, digo yo, estaría indicado, por ejemplo, si vamos en un síndrome malabsortivo o sobre todo en un diabético que tome diurético, medir los niveles de magnesio, puesto que podemos medirlos, antes de dar la suplementación. Sería lo recomendable. Sería sí. Que no vaya, porque no vaya a ser que alguien vea este programa y diga, yo tengo diabetes y tomo Seguril, que se lo va a mandar a su médico, pues me voy a comprarme magnesio. Es que el problema de los suplementos es que como no están bien regulados, pues es que se da mucho a la autoprescripción, y yo creo que es ahí donde está el problema de la suplementación, que en general se hace un mal uso. Entonces tiene que estar todo asesorado por profesionales. Es quizá la laguna más grande que yo veo en el tema de la suplementación. Claro, es que una persona puede ir a una parafarmacia y comprarse suplementos de miles de cosas, entre ellos de magnesio, y probablemente no sea lo más correcto. Y lo que hemos dicho antes, que es que depende de cómo está formulado el producto, puede tener un efecto laxante. Nosotros los usamos para... el sulfato de magnesio, ¿no? Sí, o álcalis también para regular el pH ácido gástrico y luego no tiene ninguna absorción a nivel sistémico, con lo cual es que no le sirve prácticamente para nada. Y eso no lo saben. Entonces, porque, Pedro, una persona que tome suplementos de magnesio que no se lo haya recomendado un nutricionista o un médico por un estudio previo en el cual se demuestre que está bajo, una persona que tome suplementos, ¿se podría llegar a intoxicar con los síntomas que antes nos han explicado? Según lo que han comentado los compañeros, evidentemente sí. En el sentido dietético, estrictamente dietético, no. Tendríamos que tomar unas cantidades bestiales de alimento, unos volúmenes muy significativos, pero en el caso de las suplementaciones de magnesio sí, y puede generar náuseas, vómitos, diarrea. Incluso hay casos en los que se puede dar una alteración del ritmo cardíaco, o incluso paros cardíacos en última instancia, ¿no? Están descritos. O sea que realmente, como vamos a terminar de hablar del magnesio, yo voy a hacer un resumen a ver si estáis de acuerdo. El que no esté de acuerdo, que lo diga ahora o que calle para siempre. Vamos a ver, en principio, si sospechamos que una persona tiene déficit de magnesio, lo correcto, bien porque se ha operado de cirugía bariátrica, bien porque tiene una mala absorción, bien porque tenga una alteración del calcio y va ligado el calcio con el magnesio. O sea, ante la duda, un análisis. Si en análisis da niveles normales de magnesio, está claro que no habría que suplementar, pero si da con niveles bajos, entonces habría que suplementar el tiempo necesario, ¿no? Y siempre bajo la mirada de un experto, sea un nutricionista, sea médico. Y de base recomendar una alimentación hacia contenido de magnesio. Claro, sobre todo frutas, verduras, verduras, o sea, verduras de hoja verde, cereales integrales, legumbres y frutos secos, como ha explicado muy bien el profesor.
Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Pues ya es raro que estemos de acuerdo Sí. en un tema tan controvertido. Sí, pero el puntualizar que estos productos no solamente se venden en parafarmacias, sino en farmacias. Es curioso que hoy en día para un ibuprofeno de 600, que me parece perfecto, pidan una receta y para este tipo de productos se puedan comprar libremente. Muchas personas pueden tener un problema, por ejemplo, renal, desconocido, que no lo saben ellos mismos, no lo sabe nadie, digamos, porque eso también es muy silencioso, y estar tomando un producto porque se lo ha recomendado un familiar o una persona que es de su confianza, pero que incluso puede ser del mundo sanitario, pero a lo mejor es incorrecto. No sé, Totalmente quiero decir, de acuerdo. quiero puntualizar mucho eso, que es verdad que por una pastilla de magnesio solo no va a pasar absolutamente nada, pero hay gente que esto lo coge de y rutina. como parece que le va bien, o luego el temido efecto placebo de que tú te tomes algo porque tienes un problema y al tomarlo te mejoras por el motivo que sea y no precisamente Sí, por que el no vaya fármaco. la gente por debilidad o calambre o tal, ir a pedir magnesio. Eso. ¿Eh? A pedirlo, pero no nosotros, No, a la farmacia, a la farmacia, que es lo peor, porque si nos lo piden a nosotros, le decimos, no, si a mí me o, piden, le digo, o si no. hay duda, una analítica. Eso y es, tal. pero a otros sitios le dicen sí. Y Bueno, eso, pues no es nada importante. fácil que hayamos llegado a un consenso tan claro y eso, ¿no? Bien. Bueno, Vale. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferri y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la alimentación, de los suplementos, de las vitaminas, de las proteínas, del omega 3, del colágeno. Empezamos, si te parece, por el origen de la palabra suplemento. Viene del latín sub, que es por debajo, y plere, que es llenar. Por tanto, sería aquello que viene a llenar lo que está por debajo. Otra palabra de la que vamos a hablar es la palabra vitamina, que viene del latín vita, que significa vida, y con la finalización amina, derivado del amoníaco, que está presente en muchos términos médicos. Tenemos muchos tipos de vitaminas, por ejemplo la A, la B. La vitamina M se conoce como ácido fólico. Folium es en latín hoja, y esto es precisamente porque es una sustancia que está presente en las hojas. Y entre las vitaminas, en los últimos hallazgos más recientes, tenemos a la omega 3, que fue objeto de estudio por Hans Bank en Groenlandia, donde sus habitantes, los esquimales, pues tenían una dieta muy rica en pescado y resulta que sufrían muy poquitas enfermedades cardíacas, con lo cual descubrieron que en el pescado efectivamente hay mucha omega 3 y que es muy bueno para el corazón. En el pescado también hay muchas proteínas. El origen de la palabra proteínas está en el griego protos, que es primero, porque es una de las materias principales de la materia orgánica. Y otro tipo de proteína es el colágeno, muy usado en estética. Viene del griego cola, que significa pegamento, y geno, linaje, y es la que interviene para que se unan todos esos filamentos en los tendones, los huesos, los cartílagos. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Ángeles, vamos a pasar de mineral, vamos a pasarnos del magnesio al calcio, que este sí que tiene mucho, la gente sí toma muchas veces suplementos. Explícanos el calcio qué es, cuáles son sus funciones y cuáles serían sus niveles normales en sangre. Muy bien, el calcio, igual que el magnesio, es también un mineral esencial para el buen funcionamiento. Siempre lo relacionamos con el hueso y es así, pero es fundamental para cualquier otro tipo de función también metabólica. Tiene que ver, igual que el magnesio, en muchas reacciones de metabolismo muy importantes a nivel cardíaco, a nivel cerebral, en distintos sitios. Decir que el 99% del calcio se encuentra reservado en la despensa, que son generalmente los huesos y los dientes, y solamente el 1% es el que se encuentra en sangre. Cuando la gente me dice, pídame el calcio en la analítica, yo digo, señora, se lo pido, no hay problema, pero da igual, porque el calcio en la sangre es un gol estándar que no se puede, es decir, el cuerpo va a hacer todo lo que haga falta para que esa cifra, que tiene que estar entre 8,5 a 10,1 miligramos por decilitro en sangre, esté estable. Eso quiere decir que si, por ejemplo, faltara calcio por una ingesta o por cualquier problema externo, lo que fuera, el cuerpo movilizaría de su reserva para conseguir que el calcio en sangre se mantenga estable, puesto que, como hemos dicho, es fundamental su disponibilidad para funciones vitales, entre ellas también funciones, por supuesto, cardíacas. Entonces, el calcio en sangre, cuando lo determinamos, siempre
entre comillas, va a estar normal, siempre que no haya, lógicamente, un déficit prolongado o no haya un problema que haya generado tanto un hiper como una hipocalcemia, ¿no? Pero la cifra en calcio, cuando la gente dice, tengo el calcio bien en sangre, claro, en principio va a estar bien. Eso no significa que la despensa estuviera mal. Para saber si la despensa está mal, habría que recurrir a otras técnicas para ver cómo está la densidad de masa ósea, que es la que indica si el hueso está duro o poroso, y arreglado a eso tiene mayor o menor cantidad de calcio reservado. Ya, no me lo has explicado perfectamente bien, es la despensa de los huesos ahí, que puede estar vacía, sí, aunque el calcio esté en sangre normal. Es una cosa muy común en consulta, ¿cómo tengo el calcio? Bien. Bien, pero eso no quiere decir que está bien para que cumpla sus funciones fisiológicas. Eso. Luego, otra cosa diferente sería que nos encontremos esa cifra en sangre alterada. Eso ahora hablaremos de eso. Vamos a ver, Sandri, las necesidades de calcio van cambiando en las distintas etapas de la vida. No es lo mismo un niño que un adolescente, que una persona mayor de 70 o que una embarazada. Dinos, en las distintas etapas de la vida, ¿cuáles serían las necesidades de calcio? Bueno, las necesidades serían, empezando por el lactante, que serían aproximadamente unos 400 miligramos día. Ahí pasaríamos entre, digamos, el lactante, que podría ser pues, medio año hasta los 3 años, en los que necesitaremos unos 500 miligramos. Entre los 3 y los 10 años necesitaremos unos 800 miligramos día. A partir de los 10 y hasta los 25 años, nosotros necesitaríamos 1.200 miligramos día, ¿vale? Y eso es así porque es el mayor momento de osificación y de captación, la capacidad de captación de calcio para la osificación, ¿vale? A partir de los 25 años, digamos que hemos llegado a ese tope y a partir de ahí se empieza a hacer unas pérdidas, pero hasta ese momento es la mayor cantidad que nosotros necesitamos. Y luego ya a partir de los, bueno, ahí hay disparidad de criterios un poquillo, pero bueno, a partir de los 25 años se considera que entre 800 y 1.000 miligramos día sería una cantidad pues, totalmente aconsejada. Y dentro de esto estaría la mujer embarazada, en la que en el periodo de embarazo necesitaría 1.200 miligramos de calcio día. Y nos queda la mujer en la menopausia. Sí, pero yo considero que la mujer en la menopausia en principio podría ser, yo lo que he estado leyendo, porque me he basado fundamentalmente en las recomendaciones de la RDA, que son las ingestas recomendadas de la Academia Americana de Nutrición, y no hace necesariamente distinciones importantes entre el hombre y la mujer en cuanto a los procesos menopáusicos y la pérdida de calcio o los requerimientos de calcio. Yo creo que probablemente ahí habrá que observarlo, verlo y valorarlo desde un punto de vista de ver si hay algún tipo de osteoporosis o algún tipo de osteomalacia que exija o requiera de esos suplementos de calcio, pero si no hay ningún requerimiento, no hay por qué de aumentar esas cantidades. Vale, entre todas las cosas interesantes que has dicho, hay una que quizá conviene mucho resaltar, y es que la máxima densidad de los huesos e incluso la máxima densidad muscular se adquiere en torno a los 30 años. Entre 25 y 30 años, pero sobre todo las osificaciones son 25 años. Y que a partir de ahí empieza una leve caída, y que es muy importante todo lo que hagamos hasta esos 25 o 30 años para tener, porque a partir de ahí hay una pérdida constante. De hueso cada 5 años hay una pérdida aproximada de un 10% de la cantidad de osificación. Luego si la persona hace ejercicio, se mueve, tal cual... Estamos hablando de la población en general. Siempre que hablamos de recomendaciones hablamos de la población en general y siempre dejamos aparte algo que no está descrito ahí, pues o bien patologías o bien personas que realizan otra actividad. Muy importante que la gente sepa que tiene que llegar con la máxima densidad ósea y muscular en torno a los 25 o 30 años. Muy bien, Pilar. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que una persona puede tener el calcio alto y qué consecuencias puede tener? Pues en condiciones de patología, sobre todo el hiperparatiroidismo. Una enfermedad endocrina, ha dicho sea de paso. Ahí nos puedes dar lecciones, Juan, yo estando tú... Bueno, porque la paratormona es una hormona que una de sus funciones sobre todo es regular el metabolismo del calcio del fósforo. Lo que hace es que le dice al hueso
saque usted calcio de la despensa, que lo necesito para todas mis funciones vitales que necesita. Entonces, cuando hay un hiperparatiroidismo por alguna patología, que pueden ser varias, y hay un aumento descontrolado de paratormona, puede haber una hipercalcemia. Y luego también en causas de malignidad, en algunas neoplasias también se puede producir una hipercalcemia. Y bueno, la hipercalcemia pues, es un evento negativo y que requiere tratamiento médico para regular los niveles. Vamos. Sí, ahora realmente, como decía Ángeles, ahora a la mayoría de los pacientes ya se le hace el análisis de calcio, ¿no? Prácticamente el calcio y el fósforo se hace a la mayoría de los pacientes. Y entonces, cuando yo era residente, por ejemplo, diagnosticar un hiperparatiroidismo era una cosa rara, porque tenían que tener el paciente hipertensión, de calcio en el riñón, úlcera, y entonces uno pensaba, a ver, pero ¿por qué no se medía el calcio? Pero ahora, como el calcio se mide, realmente diagnosticamos bastante hiperparatiroidismos, que luego tienen un tratamiento que en la mayoría de las veces es quirúrgico, pero vamos, que la gente que no se preocupe en principio, porque ahora casi a todos los que le hacen un análisis se le mide el calcio. Igual que ya prácticamente a casi todo el mundo, ya estuvimos debatiendo la vez anterior, también solicitamos la vitamina D, incluso, aunque no fuera, digamos, de población idónea para hacerlo, pero una vez que también vas a pedir el calcio, es necesario casi pedir la vitamina D, puesto que si te encontraras una alteración del calcio, la tienes que intentar relacionar inmediatamente con la vitamina D, que puede ser una de las causas de hecho, que ese calcio esté alterado. Aunque hace solo meses que hicimos el otro programa, realmente es que no paran de salir artículos sobre la vitamina D, por ejemplo, los adolescentes, que parece mentira, porque te dan la sensación de que están, bueno, es que ahora no están en la calle, están todos ahí con la pantallita y tal. Entonces, casi el 60, o sea, una cantidad desorbitada, un porcentaje grandísimo, tienen déficit de vitamina D. Y eso puede traer sus consecuencias a la hora de no tener unos buenos huesos cuando tengan 25 años, o sea que tenemos un problema ahí. Luego, con las causas de hipercalcemia, la intoxicación por vitamina D, es una de las causas, por eso puede dar también hipercalcemia, algunos fármacos como el litio, y también puede dar el hipertiroidismo. Sí, esas son, sí, también pueden. Todo eso, hemos hablado de la paratormona y de la malignidad, que son como las más importantes, pero que hay una serie de circunstancias de miscelánea que también pueden producir hipercalcemia. Vamos a ver, Pedro, alimentos ricos en calcio, que ya tú sabes y todo el mundo sabe que los lácteos, pero si no, profundiza un poco. Y luego, una pregunta que se hace mucha gente, si no toma lácteos, ¿con el resto de los alimentos de la dieta mediterránea podemos cubrir las necesidades de calcio de las distintas etapas de la vida? Sí, bueno, como bien comentaban, calcular los requerimientos de calcio entre las distintas etapas es ciertamente complejo debido a eso, a la homeostasis propia dependiente de la vitamina D, de la PTH, de la paratormona, pero como punta de lanza siempre pues están efectivamente los lácteos, ¿no? Los lácteos, por ejemplo, la leche entera son unos 120 miligramos por 100 mililitros. En menopausia, en embarazo, 3/4 de litro de leche, siempre enriquecida en calcio, eso es lo que dicen las tablas, ¿no? Que son 160 miligramos por 100 mililitros. Un yogur natural tiene 110, son unos datos así que pueden ser para que, ¿no? para que la gente, la población en general pueda tener una idea. Y luego efectivamente hay un grupo de población que es la población vegetariana, luego quizá más adelante veamos, y es que tienen que tomar, evidentemente si no son ovolácteos vegetarianos, tienen que tomarlo a partir o a través de los alimentos, y ese calcio tiene la particularidad de que al estar acompañado en legumbres, en verduras, en frutos secos, al estar acompañado de fitatos o de oxalatos, pues puede potencialmente generar una mala absorción. Entonces ahí es donde está un poco esa complicación que quizá luego más adelante lo comentemos. O sea que un vegano que no toma ni leche, ni yogur, ni queso, entre otras, ni carne, ni pescado, etcétera, sí que habría que medirle el calcio, la vitamina D y todo esto por si hay que suplementárselos, ¿no? Sería hecho, indicación total. Efectivamente, pueden presentar déficit por vitamina D, B12, selenio, zinc, en fin, vitamina D. Sí.
Vamos a ver, Ángeles, cuando pides un análisis de calcio, alguna vez te lo puedes encontrar bajo. No es habitual, pero alguna vez sí. ¿Qué enfermedades pueden hacer que el calcio esté bajo en la sangre y qué consecuencias clínicas puede tener? Si pensamos en lo que sería un déficit de calcio por baja ingesta, sería una cuestión, digamos, pues de lo más de primer nivel. Pero cuando vemos alteraciones en el calcio, lo primero que tenemos que, tanto si son por arriba como por abajo, es descartar. El calcio es muy estable en sangre. Si finalmente eso no se consigue por los mecanismos naturales, hay que descartar en primer lugar posibles patologías que pueden hacer que el calcio esté en este caso bajo y que muestren patologías de mayor importancia, igual que algunos procesos neoplásicos pueden dar calcio elevado, en otros se podría encontrar por debajo. Es decir, pensar en que haya algún problema también de las paratiroides, pero con el efecto contrario al de la hipercalcemia, que como tú bien has dicho, suelen ser procesos tumorales también, aunque sean benignos, que requieren ser intervenidos. Pero bueno, llevándolo al campo de que pueda faltarnos por la ingesta del consumo, sería pensando también que haya una mala absorción. Hay que tener en cuenta que incluso tomando una dieta rica en lácteos, realmente se estima, así miro a Sandri, que yo sé que le entiende mucho de cifras y todo eso, se entiende que un 30% aproximado del calcio que ingerimos es el que se va a absorber, o sea, no se absorbe toda la cantidad que tomamos, como mucho el 30%, y del farmacológico, o del que ya damos de suplementos, ya ni hablamos, de esas no se puede, la absorción es menor, porque es importante que vaya con el acompañamiento de otros nutrientes, grasas, que es lo que hace que realmente pase del intestino a la sangre, e incluso ya de la sangre, pues a saber si ya finalmente llega o no, en qué medida ese tipo de calcio, sobre todo el que se suplementa, en qué medida llega realmente al hueso. El que se toma de la dieta se considera que tiene un mayor valor biológico, en el sentido en que este acompañamiento de todas estas sustancias parece que favorece su llegada, digamos, al sitio que queremos y que haga la función. A veces cuando vienen otros compañeros y hablamos de un tema, yo a veces en una enfermedad le digo, dime el caso más exagerado que tú hayas visto de eso. Yo el caso más exagerado que he visto de una hipocalcemia no se me olvidará en la vida. Un sábado por la mañana fuimos a pasar visita, el doctor Soriano y yo, que queríamos terminar pronto porque nos íbamos a ir a una boda a Valencia de un compañero. Y nos encontramos a la media hora de estar allí una niña de 11 años con una estridor laríngeo, o sea, que se estaba ahogando, y crisis convulsivas generalizadas. O sea, tenía un déficit endocrino múltiple, y entre ellos tenía un hipoparatiroidismo, es decir, que no tenía PTH, no podía sacar calcio de los huesos para regularlo, y tenía un calcio de 5. Claro. Bueno, por supuesto llegamos tarde a la boda, que es lo de menos, pero la niña... lo pasamos fatal, claro, es que poniéndole las pancreatitis agudas también es calcio. Son secuestradores de calcio y es un factor pronóstico de mala evolución de la enfermedad. Yo el de la niña esta, que por supuesto le pusimos calcio intravenoso, pero con más miedo por la cantidad, porque tampoco puedes ponerlo muy rápido, pero bueno, la chiquilla se fue para adelante, está bien, que es lo importante. Claro, es que un caso tan severo efectivamente puede llegar a ser hasta incompatible con la vida. Sí. No, se detecta a tiempo, la persona puede fallecer. Estridor laríngeo y crisis convulsiva generalizada. Se deja una boda y ya. No. Sí, pero todo el tema de la contractilidad, por supuesto la cardíaca, todo el tema de arritmias, claro, que puede hacer una arritmia. Eso puede morir. Y por último, y termino, porque hemos dicho lo del calcio, estábamos hablando de las cifras en sangre normales, pero aprovechando lo que él ha dicho y recordándolo, a partir de los 30 años la pérdida de calcio óseo, del nuestro óseo, es un proceso lento pero seguro. No sé si me explico, que ese calcio lo empezamos a perder del hueso sí o sí. Con lo cual hay que pero sí o aunque esté normal en sangre. Pero si andamos, hacemos ejercicios de fuerza, la pérdida, en vez de ser así, es más suave, es muy suave. Es que hay que dar un mensaje de esperanza, porque si vemos que vamos todos para abajo, entonces yo que voy a cumplir 70, ¿qué pasa? ¿Ya no tengo calcio en los huesos? No, sí lo tienes. Vamos a ver, Sandri,
con una alimentación normal, mediterránea, en las distintas épocas de la vida, incluyendo las mujeres embarazadas, ¿cubriríamos las necesidades de calcio? Siempre y cuando tomemos el calcio, es que lo ha dicho muy bien Ángela, lo ha dicho muy bien Pedro, muy bien el gran problema del calcio no es la cantidad que crees que tomas o la cantidad que ingieres, sino la que absorbes, que son cosas completamente distintas. Lo que siempre hemos hablado de la biodisponibilidad. Es decir, la biodisponibilidad es cantidad de alimento que tomas que contenga un nutriente específico y la cantidad que realmente absorbes, ¿vale? Pues el gran problema del calcio está en, como bien ha dicho Pedro, por ejemplo, las legumbres, las alubias, tienen 150 miligramos de calcio por 100 gramos, cosa que la leche tiene entre 120 y 125 miligramos. ¿Cuál es el gran problema de las alubias? Que solamente absorbemos el 5% del calcio que podamos tomar. Entonces, mientras que la leche está sobre un 30 o un 40%. Por tanto, claro que lo podemos suplir y lo podemos tener con la dieta mediterránea, pero siempre y cuando, por ejemplo, mantengamos la cantidad de raciones diarias de leche que están aconsejadas dentro de los parámetros de normalidad, que pueden ser mínimo 4 o 5 raciones de leche día, de lácteos día, porque si no, no lo podríamos alcanzar. Muy bien, veo que estudiáis mucho para venir al programa. Hay que Dais una serie no de cifras aquí que no lo sabíais ¿eh? antes, o sea que ninguno se las sabe de memoria así tan bien como las explicáis. Pilar, ¿cuándo sería aconsejable? ¿Te das cuenta que te guardo las preguntas de los me he dado cuenta, digo, me está poniendo a prueba. ¿Cuándo sería aconsejable tomar suplementos de calcio y durante cuánto tiempo? Bueno, hemos estado hablando de la biodisponibilidad, los lácteos efectivamente son los que son más biodisponibles. ¿Y qué hacemos con los intolerantes a la lactosa? Que dicen que ellos dicen no a los lácteos y dejan de tomar lácteos algunos a edades tempranas en la adolescencia. Bueno, eso, como tú sabes, hay mucho que decir, porque hay muchos que dicen que son intolerantes a la lactosa, dejan de tomarla y se hacen intolerantes de verdad. Es que estamos de acuerdo. El primer mensaje es que muchas veces los intolerantes a la lactosa es que están mal asesorados, porque no llevan unas recomendaciones nutricionales adecuadas, suprimen totalmente los lácteos de la alimentación. Y es que realmente a la larga van a tener déficit de micronutrientes. Tal es así que hay algunas sociedades científicas que ya están empezando a plantearse suplementar con calcio en los intolerantes a la lactosa. Lo ideal es la alimentación, por supuesto, porque además necesita el calcio de la participación de las grasas, por eso la leche y son importantes para mejorar esa biodisponibilidad. Pero bueno, ahí lanzo este mensaje porque además hay tanta gente intolerante a la lactosa realmente diagnosticada y luego hay un montón de personas que por moda dejan de tomar lácteos porque han oído, han entendido y eso está muy extendido. Hay una demolición a los lácteos que yo no la entiendo, pero es una realidad. Entonces, cuidado con ese perfil de gente que el otro día participé en una entrevista en un podcast, hablamos de la intolerancia a la lactosa. Bueno, se me tiraron encima cuando yo empezaba a defender el consumo de lácteos. Ya. Bueno, seguimos con más causas. Sí, porque lo de la lactosa da un programa. Lo de la lactosa nos da para otro programa. Bueno, el tema de pacientes que tengan patologías con alteraciones de la paratormona, déficit de vitamina D, déficit de magnesio, en pacientes que tengan osteopenia y que no se pueda asegurar una suficiente ingesta de calcio de lácteo en la dieta, pues ahí yo creo que la suplementación con calcio tiene un papel importante. Sí, quizás, yo estoy de acuerdo con lo que dices, vale. pero también es verdad que debe ser suplementado por un nutricionista o por un médico y muchas veces bajo un estudio de todo lo que influye, que es el calcio, el magnesio, la vitamina D, el fósforo, etcétera, etcétera, y tener una valoración global de ese paciente. No, Ale, tú tómate. No, porque si tú no tienes bien los niveles de vitamina D y de magnesio y estás solamente suplementando calcio, poco haces, pues poco más negocio haces. Estás haciendo. Tienes que verlo de una perspectiva más global. Muy bien. Pedro, hoy en día, y cada vez más, hay más personas veganas, lo cual por un lado está muy bien. Pero con una alimentación vegana podrían tomar el calcio que necesitan y sobre todo quiero que me aclare una situación especial que sería el embarazo.
Si una mujer vegana embarazada tomaría el calcio normal que necesita o habría que suplementarse. Bueno, volvemos a lo ya dicho anteriormente, sí, parece que pueden presentar déficit al medio plazo, puesto que se puede generar esa mala absorción por parte de las sustancias, ¿no?, de los oxalatos, de los fitatos, de ese calcio exclusivamente del reino vegetal. Existen a día de hoy, yo como tecnólogo de alimentos también, pues estoy muy interesado y cada vez que sale un producto pues le echo el ojo enseguida y vemos, incluso comentamos, pues hay alimentos funcionales, hay cereales, hay zumos en los que se implementa o se adiciona o se fortifica con calcio, que puede ser una buena alternativa para el paciente o para la persona o el individuo vegetariano estricto o vegano. Bueno, puede ser interesante en ese sentido. O sea que en muchos casos de esto, desde luego, una mujer vegana embarazada, desde luego habría que hacerle un estudio de vitamina D, por supuesto, calcio, fósforo, magnesio y si es necesario, pues tomar los suplementos. Sin duda alguna. Y Ángeles, una persona que tome suplementos de calcio, ella por su cuenta, que no han sido prescritos, ¿se puede intoxicar? Hombre, como poder puede ser. Es poco habitual que por solamente tomar el fármaco una persona vaya a tener signos de hipercalcemia como tal, porque en cualquier caso lo que sí puede suceder, incluso sucede cuando ponemos el calcio bien puesto porque lo necesita la persona. Hay gente, por ejemplo, que tiene más facilidad para hacer lo que se llama condrocalcinosis, para hacer depósitos de calcio en otras zonas del cuerpo que no en el hueso, que es donde queremos que se deposite realmente. El exceso de calcio, sin ser una cosa que ponga en peligro la vida, pero puede favorecer los cálculos renales, las calcificaciones tendinosas y otro tipo de problemas derivados del exceso de calcio circulante que se deposita en esos órganos. Entonces, eso por un lado, tomando un suplemento que esté digamos, que esté indicado. La intoxicación puede suceder, por supuesto, y puede dar lugar a cuadros muy severos, pero digamos que en un contexto de normalidad, donde una persona toma un fármaco, porque ya son fármacos, a diferencia del magnesio, que es decir, no tienen, digamos, ese prescripción por nuestra parte habitual, el manejar el calcio oral como suplemento para la osteopenia, o de forma obligada para los pacientes que están con un tratamiento que se llama antirreabsortivo, son fármacos para que justamente formen hueso y hace falta el calcio, que es el ladrillo, digamos, ahí es fundamental el aporte. El aporte, como ya hemos dicho, incluso teniendo en cuenta que aunque la persona tomara lácteos, la absorción es limitada y luego de los propios pastillas también es limitada, es decir, se podría pasar a sangre y depositarse en otros órganos y siempre tendería a mantenerse los niveles estable, normales, tendería, a no ser que fuera unas dosis tóxicas, pues ya con motivos ya, digamos, pues, extraños, que eso no se debería de ver, pero bueno, podría pasar. Podría pasar. Síntomas, pues también pueden ser en un principio anodinos y si la cosa va a más, pues ya pueden dar síntomas, pues convulsiones, problemas sobre todo cardíacos, de arritmias, que podrían tener, pero eso por un consumo de un suplemento, bueno, es decir, sería no es habitual, poco probable. Hay que dejar también sería claro poco probable. Que es muy poco probable. Poco probable. Hace años salió en la prensa un niño que se había intoxicado, pero porque se le había dado calcio y sobre todo se le había dado vitamina D y se le había dado el calcio, creo que era el 1,25 del calcitriol, en la forma activa, y el niño tuvo bastantes problemas. Y luego se solucionaron, pero fue porque sin control médico alguien empezó a darse. De todas formas, es muy común, y que eso también va a favor de hacer dos puntualizaciones, que ya lo he comentado también antes Pilar. La interacción del calcio en comprimidos con distintos medicamentos, que haciendo variar tanto la absorción del propio calcio como de los propios medicamentos, que sí son de los medicamentos importantes. Por ejemplo, pacientes con cardiopatías deben de llevar cuidado con estos suplementos de calcio. Los tenemos que prescribir los médicos que los conozcamos historial, porque puede haber interferencias. Y luego el calcio suele dar con frecuencia problemas digestivos.
sientan mal, dan distensiones abdominales, problemas de flatulencias. La gente se suele quejar bastante de eso. Y luego tiene un sabor un poco desagradable. Han intentado mejorar mucho las fórmulas, por eso hay muchos preparados, porque no acaba. Entonces, no es habitual que la gente esté loca por tomar el calcio. Y luego, por ejemplo, lo que también es importante, porque se saturaría, de hecho, si quisiéramos dar verdaderamente calcio bien dado, ahora ya están los preparados que se llaman unidía, para tomar una única dosis al día, pero antes te decían como máximo 500 miligramos por la mañana y 500 por la noche para que realmente se absorba y haga la función, si no, no la haría. Has contestado a una de las preguntas que nos han hecho, a una de las preguntas que nos han hecho los telespectadores, que lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Perdón. No, lo has hecho muy bien, vale. Que nos decía si una persona que tomaba suplementos podía tomar a la vez fármacos, y tú estás diciendo que que muchos suplementos pueden interactuar y hacer que no se absorba o que se absorba más. Pongo el ejemplo del litio, que es un mineral. Sí, pero que tiene un tratamiento. Pero para un tratamiento específico, un tratamiento psiquiátrico, y es muy importante que el litio también esté en niveles que llamamos en rangos terapéuticos, y la toma con calcio podría alterar eso y alterar el efecto en la persona. Y es muy importante. Sí, luego el calcio con el hierro, que interaccionan también, y entonces hace mala combinación, dificulta la absorción del hierro. Sí, o sea que realmente es que luego va todo el intestino y todo influye unos con otros para eso. Yo si mando el calcio siempre digo de postre de la comida, porque es el único rato donde no toman pastillas. Porque a primera hora y pastillas, o a la noche pastillas, digo, después de comer, ese ratico que es el único ratico, que con los alimentos y en teoría no hayan tomado demasiados fármacos, es el momento que menos interacción. Bueno, yo creo que lo del tema del calcio también ha quedado bastante claro, y vamos a pasar a otro suplemento que también toma mucha gente, y en general no lo suelen mandar los médicos, ni además tampoco lo podemos medir de entrada, ¿no? Vamos a hablar, Sandri, de los suplementos del colágeno. Entonces, dinos qué es el colágeno y cuáles son sus funciones. Bueno, antes, en palabras de médico, más o menos lo han dicho, ¿no? Es decir, el colágeno es una proteína, ¿vale?, que se encarga fundamentalmente de unir todas las estructuras orgánicas. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la formación de redes, unas redes que van configurándose y van estructurando todo el organismo. ¿Qué unen? Bueno, pues fundamentalmente pueden unir músculos, tendones, huesos, órganos, la grasa también la tienen que unir, la piel, ¿vale?, que normalmente pues es algo que el colágeno se suele utilizar mucho, y ahora espero poder explicarlo por qué. Por tanto, hay una cosa que es importante, es que hay que entender que el colágeno forma parte casi del 25% del total de las proteínas que nosotros tenemos. Es decir, de alguna forma, una de cada 4 proteínas es colágeno, porque tiene que unir muchísimas cosas, ¿vale? Fundamentalmente, ¿para qué? Pues fundamentalmente para 3 razones fundamentales. Una, para darle consistencia, por un lado, para darle elasticidad, por otro, y sobre todo porque ayuda mucho a la hidratación, ¿vale? Probablemente sea por eso por lo que se utilizan de una forma generalizada el colágeno en las cremas para hidratar la piel, puesto que de alguna forma así se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente es eso. Claro, también tenemos que tener en consideración otra cuestión, y es decir, como hay muchas, digamos, diferentes estructuras que unir, pues también hay diferentes, digamos, colágenos, ¿no? Hay hasta 21 tipos de colágeno, porque cada uno de ellos pues tiene digamos, una función específica que realizar. Muy bien. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, CanSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos elegido la Coca-Cola para este programa. Coca-Cola normal. ¿Me la compro y me la tomo o no me la compro y no me la tomo? Vamos a ver, de entrada, no. Ya, no. imaginaba. Esto no quiere decir que alguna vez, yo por ejemplo, cuando era un niño y vivía en mi pueblo, en La Pinilla, pues los domingos iba con mi padre y con mi madre, íbamos al bar que había y los que no nos tomábamos una Coca-Cola, pero los domingos. Lo que no había nunca era Coca-Cola en la casa. Y ahora va a cualquier casa y hay Coca-Cola esta, que es la sabor original, pero está la light, la doble cero, la cero, en fin, 1000, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar. Vale,
¿Qué lleva? Esta, pues bueno, si vemos aquí los ingredientes: agua carbonatada, azúcar, colorante 110, acidulante, ácido fosfórico y aromas naturales, incluyendo cafeína. Bien, los 100 centímetros cúbicos en la información nutricional te dice que tiene 10,6 gramos de azúcar. Los 100 centímetros cúbicos. Y lleva 330. Por tanto, los 330 tienen 35 gramos de azúcar del azucarero. Brutal. Se aconseja no tomar más de 50 gramos de azúcares al día, de azúcares libres. Estos son azúcares libres. Y en los niños la mitad. O sea que un niño que se tome una Coca-Cola, no. Por tanto, es un alimento que yo no digo, yo alguna vez me tomo una Coca-Cola y en el verano o un día te tomo una Coca-Cola, no pasa nada. Pero que haya Coca-Cola en las casas para que la gente, yo veo pacientes en la consulta que se beben 1 litro de Coca-Cola. Ya. Pero es que puede decir, no la estamos analizando hoy, la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Cero no tiene calorías, no tiene azúcares, pero es que el resto de las otras sustancias también son perjudiciales. El ácido fosfórico, tomado en cantidad, puede favorecer la descalcificación de los huesos, ¿me comprende? Con lo cual, alimento para no consumir, y solo de manera excepcional, porque tampoco pasa nada, pero lo mejor es en la casa no tener, claro. Con lo cual solo lo tomes cuando sales por ahí y dices, me apetece una Coca-Cola, pero no tienes en la casa, por tanto yo no me lo compro y no me lo tomo. Gracias. Bueno, yo creo que ha quedado claro el concepto de que lo mejor es no tenerla en la casa, y si uno sale por ahí y se toma una Coca-Cola, pues no pasa nada. Pero había un anuncio en televisión donde estaba un montón de personas comiendo, una familia, no hablaban en todo el anuncio, pero la presencia máxima eran las botellas y la Coca-Cola. O sea que eso es lo que hay que saber, que es tremendamente perjudicial para la salud si se hace así. Bueno, nos quedan como 2 minutos de programa, o sea que vamos a hablar un poquito más del colágeno, pero profundizaremos más adelante en este tema, porque el colágeno, junto con las proteínas y otras cosas, realmente le interesa mucho a la gente. Pero por llegar hasta los 60 minutos, casi me atrevería a decir que en vez de continuar hablando del colágeno, porque dejarlo a medio es mejor iniciarnos con él en otro programa más adelante, la temporada que viene, me gustaría que de lo que hemos hablado hoy, sobre todo del calcio, el magnesio, etcétera, pues hicierais como un pequeño, unas últimas consideraciones. Pedro, empieza tú. Bueno, volver a remitirnos casi a la frase estrella, ¿no? La dieta mediterránea, es decir, que conseguimos pues tener ese espectro nutricional riquísimo, tanto en carbohidratos de lenta absorción, pan, pasta, patata, arroz, leche, carne, huevos, legumbres, cereales, integrales, es decir, que en el momento que nos ceñimos a esa dieta mediterránea, pues todos estos macronutrientes quedan representados o diariamente quedan puestos en los individuos, y por lo tanto pues la salud está posiblemente asegurada. Muy bien. Sandri. Sí, yo 2 cosas muy concisas. Una, la suplementación solamente se debe proporcionar en estados de carencia. Esos estados de carencia que pueden estar situados pues, por patologías o bien por lo que sea, si no, no hay que suplementar absolutamente nada. Y 2, siempre hay que tener en cuenta que es mejor tomarlo en el contexto del alimento que no en la suplementación, ya que en el contexto del alimento la biodisponibilidad es mucho mayor que el suplemento por sí mismo, que en muchas ocasiones las rutas metabólicas ni siquiera alcanzan para poder, digamos, generar suficiente cantidad. Qué bien lo has expresado, Sandri, lo digo de verdad, ¿no? Lo has expresado muy bien. Pilar. Que cuando se tenga que recurrir a la suplementación, yo por complementar lo que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero por complementar, cuando se tenga que recurrir a la suplementación, pues por algún estado carencial, alguna patología malabsortiva, yo es que veo muchas, entonces suplemento mucho, porque en claro, aparato es que tú eres especialista. Claro, es que en aparato digestivo tenemos muchísimos cuadros malabsortivos y prácticamente suplemento mucho, siempre bajo la visión de un profesional, porque hemos visto que tiene interacciones farmacológicas, puede tener reacciones adversas, las formulaciones de los productos que hay en el mercado cambian su biodisponibilidad, y todo esto tiene que estar asesorado por profesionales.
También lo has dicho muy bien. Vamos a ver, Ángeles, si tú también lo dices bien, ¿eh? Pues voy a cerrar porque no puedo añadir mucho más. Bueno. Que la felicidad, el bienestar, la salud óptima de la persona pasa por una alimentación sana, un estilo de vida sano, una buena mentalidad y ante cualquier duda consulte con un profesional, no se automedique. Y yo creo que ella ahí termina. También muy bien. Y tú, Pedro, que no te he dicho nada, también muy bien, ¿eh? Hombre, que ya para que... ya no podemos añadir mucho más. Ya no podemos añadir mucho más. Solo recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.